a tener el poder del Espíritu Santo, porque sin el poder no van a poder hacer nada. Y lo dice, Lucas retoma lo que Jesús había dicho en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Una vez que el Espíritu Santo venga, van a recibir poder y solo así van a poder ser testigos, no antes. No antes. Sin el poder del Espíritu Santo, ahí es donde nos cansamos. Sin el poder del Espíritu Santo, ahí es donde podemos hablar un montón de cosas, pero son palabras vacías. Las podemos hacer y Dios puede obrar, porque Dios es misericordioso. Pero dice, sin el Espíritu Santo no hay poder y no pueden hacer nada. Así que Jesús lo que está diciendo es, ustedes pueden estudiar en el seminario, pueden seguir todas las instrucciones al pie de la letra, podemos servir y predicar, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, pero sin el Espíritu Santo no es nada. Entonces, nosotros necesitamos tener una experiencia, necesitamos tener una vivencia con el Espíritu, es sumergirnos en una relación personal y viva con Dios, para que ahora el Espíritu Santo empiece a transformar nuestras vidas. Ellos estuvieron 3 años aprendiendo y sin embargo era necesaria la presencia del Espíritu Santo. No basta solamente con el conocimiento, no basta solamente con tener la parte intelectual, necesitamos ahora del Espíritu Santo para que con esa combinación podamos ser testigos. ¿Y cómo vamos a ser testigos? Cuando prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es lo único. Podemos hacer un montón de cosas que a nuestros ojos son buenas. Sin embargo, lo único que el Señor nos manda a hacer es predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio de Dios. Y dice Hechos 1:3 que estaban todos juntos, unánimes en la oración. Juntos y unánimes. Ustedes saben que no es lo mismo estar juntos a estar unánimes. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Ahí es donde estamos en desacuerdo. Y podemos estar juntos. Dice la palabra que estaban juntos unánimes. O sea, un mismo ánimo. Un mismo ánimo quiere decir. Y juntos, unidos. Y dice que eran como 120. No estaban solo los 12. Había como 120 personas. Hasta la mamá de Jesús estaba ahí en ese aposento. Y dice que estaban unánimes en la oración. O sea, estaban orando todos en un mismo sentir, en un mismo ánimo, con un mismo propósito. ¡Wow! Y dice que 10 días después, entonces que Jesús es ascendido a los cielos, 10 días después, dice entonces Lucas, nos muestra el día preciso que llega, que es el versículo 1 que leímos, el día de Pentecostés. Ese día. Y uno puede pensar, ¿por qué? Nos dice Lucas con esa exactitud del día de Pentecostés. Porque Pentecostés quiere decir 5 decenas. 5 decenas. O sea, 5 decenas, ese día llega el Espíritu Santo. Así que uno empieza a ver y empieza a analizar la cronología de lo que son las fiestas judías, algo que hoy se está hablando mucho por lo que está pasando en Israel, todo esto de las fiestas judías. Y cuando uno empieza a ver, está todo relacionado con las fiestas judías. Todo lo nuevo que Dios quiere hacer está relacionado con las fiestas judías. Y uno puede decir, Jesús murió, ¿qué día? Durante la Pascua. Él fue el Cordero de Dios. Ese día Jesús muere.
Jesús resucita el tercer día. ¿Saben qué pasaba el tercer día? ¿Qué estaban festejando los judíos? Los judíos festejaban lo que era la era de las primicias, o sea, era el primer día que empezaban a cosechar. Y para ellos era una fiesta porque decían, Señor, gracias por bendecirme, gracias por la tierra que me estás dando que hoy voy a poder cosechar. ¿Y saben lo que hacían con esas primicias? Las tenían que llevar al templo, era para el sacerdote. Entonces, imagínense, la Pascua, después de 3 días venía la fiesta del fruto de la tierra. Por eso Pablo después, en 1 Corintios 15, 20, él dice, Cristo ha resucitado y él ha sido, ¿qué? Las primicias, o sea, fue lo primero de los que durmieron. O sea, fue el primero que resucitó. Fue la primicia, porque Jesús resucita el primer día de la fiesta de las primicias. Y 50 días después, entonces ellos celebraban lo que es para nosotros el Pentecostés, ellos lo llaman Shavuot, que es las fiestas de las semanas. Las fiestas de las semanas. Ellos contaban 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. Al otro día, entonces ellos festejaban Shavuot. ¿Saben qué estaban celebrando en el Pentecostés? Estaban festejando que Dios ese día les dio la ley. Ellos habían salido de Egipto, Dios los había liberado y 50 días después los judíos tienen la tradición de festejar el recibimiento de la ley. Ahora, ¿por qué Lucas nos da todos estos detalles? Y ahí es donde empieza a ser interesante para cada uno de nosotros. Dice que en ese momento, en esa fiesta, imagínense que no era un feriado de un fin de semana. Ellos iban a la Pascua y se quedaban 50 días. Era un feriado puente para ellos. Entonces iban y se quedaban. Ahora Jerusalén era una ciudad que es más o menos de 20 por 20, 20 cuadras por 20 cuadras, no es mucho más grande. Y se esperaba alrededor de 500.000 personas. Por eso dice que venían de todas las naciones. Lucas nos da detalle de todos los lugares donde vinieron. Así que dice que primero llenaban lo que era alrededor del templo, hacían carpas, después se iban a las casas y después hacían anillos fuera de la ciudad y así hasta en las ciudades cercanas. Pero era algo tan importante para ellos que dice que la ciudad estaba abarrotada de gente. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y esto es algo muy importante, de todas las naciones. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos festejaban que 700 años antes Jesús, el Señor los había hecho libres, los había llevado cautivos y ahí en esa cautividad se empezaron a expandir, no volvieron a Jerusalén, se empezaron a ir. Entonces era una fiesta tan importante para ellos que de todas las naciones venían y se concentraban en la ciudad. Y dice, sigo avanzando. Algo importante es que cuando nos habla Pablo de que Lucas, que estaban de otras lenguas y otras naciones, esa gente, usted imagínese que ya habían pasado 700 años de esa cautividad, ya se habían dispersado, habían tenido hijos, nietos, bisnietos y así.
Y ya cuando nacen ahí ya tenían la lengua materna. Ya estaban con la lengua de la ciudad. Eso era lo que se llamaba la lengua materna. Ellos le llamaban dialecto. Dialecto. Había muchísimos dialectos en ese momento. Imagínense, el arameo solamente tenía 7 dialectos diferentes. Hoy Italia, para hablar de Italia, Italia tiene 30 dialectos diferentes. Y Italia no es muy grande. Y tienen 30 dialectos diferentes. Entonces imagínense en ese momento, cada uno venía y escuchaba hablar en su propio idioma, en ese idioma de donde habían nacido. Eso es lo que está diciendo el capítulo 2 en Lucas. Así que dice que cada uno lo escuchaba. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todo ese tumulto de gente, dice que estaban juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que esto llamó la atención de todas estas personas que estarían esperando que se abra el templo se abría a las 8 de la mañana para poder entrar, pero evidentemente este estruendo les llamó la atención, fueron ahí, hasta que inclusive después Pedro va a decir, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana, o sea, pasó una hora desde que el estruendo evidentemente vino hasta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro empieza a hablar, pero imagínense que en ese momento no había ruidos extraordinarios más allá de una tormenta. No había motores, no había fábricas, no había explosiones, no había gas. Así que dice que este estruendo viene del cielo, hubo una explosión de ahí y esa expansión cae en la casa donde estaban los discípulos reunidos. Qué impresionante, yo me imagino cómo se habrán dado cuenta, qué estarían viendo, que se dieron cuenta que el Espíritu Santo, ellos no sabían que era el Espíritu Santo, descendió ahí. Vamos ahí, porque esto es algo sobrenatural. Dice que estaban atónitos, no era algo que lo hayan visto en algún momento. Así que ese estruendo Dios lo utiliza para convocar a todas las personas, de todas las naciones. Y Lucas va poniendo esos detalles que me gustó poder ir comparándolos, nos va dando pistas de lo que Moisés recibió ese día en el Sinaí. Me imagino a toda la multitud abajo esperando a Moisés. Moisés sube, un estruendo. La voz de Dios hablándole a Moisés, esas llamas descendiendo ahí, escribiendo con el dedo de Dios las tablas de la ley. Y Lucas lo está comparando, dice, hubo un estruendo y ese fuego descendió. Y dice que vino como lenguas de fuego. Y uno se imagina, uno ha visto muchos cuadros con las lengüitas de fuego. Las lengüitas de fuego. Pero esto es un comentario bíblico de Gustavo Basak. Esas lenguas de fuego, y uno lo hace y lo compara después con las lenguas que el Espíritu Santo les da. Pero cuando uno empieza a ver lo que después van a hacer los discípulos, dice que vino el Espíritu Santo con esas lenguas de fuego. Y yo digo, el Espíritu Santo lo primero que viene es darnos poder para que podamos hablar de una manera diferente, para que ahora nuestra manera de hablar sea con poder.
No vamos a poder predicar la palabra de Dios si no tenemos poder, si no hay poder en lo que hablamos. Y ahí es donde te pregunto y me pregunto, ¿qué estamos hablando? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale murmuración? ¿Salen malas palabras? ¿Sale incredulidad? Cuando uno dice, no sé si Dios va a hacer esto o no, ¿sabe? Eso es incredulidad. Eso es no creer la palabra de Dios. Cuando uno dice, tengo miedo que me pase algo, eso es incredulidad. Es no creer la palabra de Dios. Y dice que el Espíritu Santo vino para darnos poder, para que ahora entonces tengamos una manera de hablar diferente. ¿Cómo nos escuchan hablar en el trabajo? ¿De la misma manera que el que no tiene el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Incredulidad o sale poder del Espíritu Santo? Eso fue lo primero que hizo el Espíritu Santo con los discípulos. Les dio poder en la manera de hablar. Les dio poder en la manera de relacionarse. Ahora ustedes van a tener algo, una manifestación se va a ver. Poder. Tiene que salir poder de nuestra boca. Si no hay algo que no está funcionando bien. Y eso es lo que primeramente recibieron. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Porque después dice que salieron de ahí y empezaron a predicar. Empezaron a predicar. Y ya uno no lo ve más a Pedro. No, Señor, no sé, no lo ve más, ya está. Y uno lo ve a Pablo en medio de las prisiones. Vamos para adelante, sale alabanza, sale bendición. No hay timidez, no hay miedo, no hay reclamo, no hay nada. Hay poder del Espíritu Santo en la manera en que nos empezamos a manifestar. Por eso primero el Señor dijo, tenemos que predicar de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En dónde? Primeramente en mí. Primeramente en mí. Si yo no lo hago vivo, si yo no empiezo a mirarme a mí mismo, claro que no va a salir. Voy a poder tener conocimiento, voy a poder tener seminario, voy a poder tener servicio, pero no sirve de nada si no es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, primeramente nos tenemos que mirar a nosotros. Esa ráfaga dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y estas son metáforas que Lucas está usando para referirse al Espíritu Santo. Agua, fuego, viento, ese estruendo. Esa expansión, ese viento es el Espíritu Santo y el fuego es poder. Lo que el fuego toca lo consume, no queda de la misma manera. Nadie puede decir recibí el fuego del Espíritu Santo y seguir de la misma manera. Salimos chamuscados de la presencia de Dios. Porque el fuego es poder. Y eso es lo que está diciendo Lucas. Y dice que se le asentaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, es interesante porque cuando uno le dicen, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar nuevas lenguas. Pero no dice eso. No dice eso. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No nos está diciendo que todos hablaban en lengua.
pero todos ahora, llenos del poder del Espíritu Santo, hablaban según el Espíritu les decía que hablarse. Así que la gente frente a esto queda perpleja, empiezan a salir esos 120 y dice el versículo 6 que ese estruendo juntó a la multitud y estaban todos confundidos porque cada uno los oía hablar en su lengua, en su propia lengua, y estaban maravillados y decían, pero este no es Galileo y me está hablando en mi idioma. ¿No es este uno que argentino y está hablando en arameo? Yo lo estoy escuchando en otro idioma. ¿Cómo puede ser? Así que esta palabra lengua quiere decir dialecto y cada uno lo podía escuchar en el dialecto de la región donde había nacido. Qué interesante, el Espíritu Santo es para todos. Y Dios va a hablar a nuestro idioma. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y nosotros queremos hablar el idioma de Dios. Y Dios habla nuestro idioma, el idioma de cada uno de nosotros. Dios es un Dios que se da a entender. Dios no es un Dios complicado. Cuando nosotros abrimos la Biblia y decimos, no la entiendo la Biblia, bueno, hay que pedir más del Espíritu Santo, más revelación, porque Dios nos va a hablar de la manera en que nosotros podamos entender. Dios no nos está hablando en un idioma que tenemos que preguntar, a ver, vamos a aprender el idioma de Dios para después poder leer la Biblia, para después poder entenderla, para después poder... No. Dios va a hablarnos de la manera en que cada uno pueda entender. Dios siempre habla, siempre habla. Si no entendemos o no escuchamos es porque estamos enfocados en otro canal. Muchas veces nosotros somos las que la complicamos, pero Dios no es un Dios complicado. Dios es un Dios que se dio a conocer y está diciendo, y ahora quiero que todos me conozcan y que cada uno de ustedes me entienda. Y abrió entonces para que cada uno pueda entender el mensaje de salvación. Todos nosotros fuimos llamados a ser salvos y todos nosotros vamos a poder escuchar el mensaje de salvación de la manera que nosotros podamos entender. ¿Amén? Amén. Así que me gustó lo que un escritor dice, que la experiencia de Pentecostés es una clara demostración que le corresponde a la iglesia asumir la responsabilidad de hablar en todas las lenguas y en todas las culturas. Es una responsabilidad nuestra el poder llevar la palabra de la manera en que esa persona necesita escucharla. Y muchas veces nosotros empezamos a hablar un lenguaje que cuando vamos afuera no nos entienden. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que llevar el lenguaje de la persona que está preparada para recibirlo. Muchas veces la iglesia hizo todo lo contrario. Por eso se decía en la antigüedad que Dios hablaba en latín. El idioma de Dios era el latín. Entonces había que predicar en latín. Y si vos no entendías, no importa, no es mi problema. Yo te predico el arrepentimiento en latín y si vos no te arrepentís, te mataban. Y cuando quisieron empezar a traducir la palabra de Dios para otros idiomas, los mataban. Y aún de muertos los sacaban y los volvían a matar. ¿Por qué? Porque se atrevieron a decir, la palabra de Dios es para todos. No se puede predicar en un solo idioma. Y muchas veces la iglesia ha hecho eso. Tenemos un lenguaje que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que llegar a la gente que no puede entender, de la manera que ellos puedan entender. Y esa es una tarea nuestra, que la vamos a poder hacer solamente con el Espíritu Santo. ¿De qué manera hablar?
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? Para eso está el Espíritu Santo. Para darme poder para poder hacerlo. Para que esa persona pueda recibir la palabra de Dios de la manera que la entienda. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10, que después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Que de toda lengua, tribu y nación puedan recibir la palabra de Dios. Porque un día vamos a estar todos. Y cuando estemos reunidos ahí, todavía se va a notar la diferencia de lenguas. Estaban todos delante del trono de todas lenguas, tribu, nación. Y eso es la voluntad de Dios, que podamos predicarle a todos. Así que ahí están los discípulos, y para eso vino el Espíritu Santo, para que puedan predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y yo decía: Señor, ya está. Hay veces que se enojan conmigo porque yo digo: nosotros no somos el Estado que tenemos que dar de comer, no somos el Estado que tenemos que dar ropa, no somos el Estado que tenemos que ayudar económicamente. Y se me enojan. Nosotros fuimos llamados a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Fuimos llamados a llevar el evangelio de salvación, porque yo le puedo estar dando un plato de comer, pero si yo no le predico a Cristo, no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben qué estoy haciendo? Mi voluntad. ¿Saben qué estoy saciando? Mi pecado. Porque eso me hace bien a mí. Qué bien que estoy, que le di de comer. Y no estoy diciendo que no hay que dar de comer, que no hay que vestir y que no hay que ayudar, Claro que sí. Lo tenemos que hacer. Pero el fin es predicar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo lo hago? Que el Espíritu me dé la sabiduría y el poder para hacerlo. Pero mi tarea es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Perdón que lo repita, pero tenemos que tener claro para qué estamos. Si no tenemos claro para qué estamos y para qué fuimos llamados, ahí es donde nos podemos desviar. Ahí es donde nos vamos desviando sigilosamente. Y por eso la palabra dice: ojo, ojo, ojo donde estás resbalando. Porque es muy fácil involucrarse en diferentes lugares y que de a poquito nos vayan corriendo del propósito por el cual fuimos llamados. Fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo me estoy preparando yo? Desde el conocimiento, intelectualmente, pero también desde la llenura del Espíritu Santo para poder hacerlo de una manera efectiva. Para no caer después en mi fuerza, y ahí es donde me deprimo, ahí es donde me desanimo, ahí es donde abandono. ¿Amén? Muy bien, sigo avanzando. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué fue el día de Pentecostés? ¿Por qué fue justamente ese día? Y el Espíritu Santo descendió ese día. Como les dije, Israel celebraba el día en que Dios le entregó la ley del antiguo pacto. Y me gusta lo que San Agustín dice. Dice: quien no se quede impresionado por esta coincidencia y por a la vez esta gran diferencia
que el mismo día que se dio la ley en el antiguo pacto, ese mismo día se dio la gracia del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y como les decía, son detalles que Lucas nos va mostrando que son para que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Pero cuando uno va al libro de Éxodo y empieza a ver qué pasó ese día, y uno puede ver que ese día Moisés sube, Dios le da las tablas de la ley y abajo el pueblo empezó a caer en idolatría. ¿Se acuerdan el becerro de oro? Empezó, Moisés se ve que evidentemente no está, no vuelve, están pasando varios días. Así que dice, vamos a hacer un becerro de oro y empecemos a adorar lo que nosotros ya sabemos, dejémonos de cosas nuevas y empiezan a idolatrar ese becerro de oro. Pero Éxodo 32, 28 dice que ese día, el día que empezaron a idolatrar, dice que ese día cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Esa idolatría, el recibimiento de la ley, lo que hizo fue entonces hacer que 3.000 hombres murieran, porque habían caído en idolatría. Ahora, el día que desciende el Espíritu Santo, ese mismo día, Lucas hace otra mirada al monte Sinaí y dice que ese día fueron salvos y se bautizaron ¿cuántas personas? 3.000 personas. ¿Coincidencia? El día que reciben la ley mueren 3.000 personas. El día que reciben el Espíritu Santo se salvan 3.000 personas. Pasan de muerte a vida 3.000 personas. ¿Coincidencia? No. Pablo, por eso dice en 2 Corintios 3:6, dice, pues él, hablando de Jesús, nos hizo ministros, servidores. Eso es lo que significa la palabra ministro, servidor. Dice, competentes de un nuevo pacto, no de la tierra, sino del Espíritu. Del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El día que recibieron la letra, el día que recibieron la ley, mató. El día que recibieron el Espíritu Santo, 3.000 personas vivieron. Ahora, lo interesante es que dice que nosotros, vos, yo, fuimos siervos competentes. ¿Para qué? Para predicar entonces del nuevo pacto, para predicar de la gracia del Espíritu Santo, para predicar este arrepentimiento, para mostrar el pecado, pero para que se arrepienta diciéndole que ahora la gracia entonces los perdona. Ya no hay una ley que los mata, ahora está la gracia que los perdona. Para eso vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos quiere usar a cada uno de nosotros. No es solo tarea del pastor, no es solo tarea de los líderes, no es solo tarea del evangelista, es tarea de todos. No, pastor, pero yo no sirvo. Arrepentite de tu pecado. Porque dice que Cristo te hizo competente. Porque no es en tus fuerzas, ahora es en el poder del Espíritu Santo. Así que si vos decís que no servís, entonces vas a tener que revisar si estás en tus fuerzas o si estás dejando que el Espíritu Santo actúe en vos. Porque Él te hizo competente. Ya Él declaró que vos sos una persona competente para predicar la palabra de Dios, para llevar el Evangelio a todas las naciones. Si vos decís que no lo sos, estás haciendo a Jesús mentiroso. Y eso es un pecado muy grave. Dice otra versión, porque la ley condena de muerte al pecador. La ley condena de muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida.
Y sigue, si el ministerio, que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra, las tablas de la ley, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero. Dice, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu Santo? ¡Wow! ¿No será más glorioso lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí no hay temor, allí no hay vergüenza, ahí ya no hay no puedo, ahí hay libertad. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo tenga ganas? No. Para hacer lo que fui llamado a hacer. Ahí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Y esto es algo que nos empieza a mostrar cómo estamos. Ahí es donde empezamos a mirarnos a nosotros. Ahí es donde ya dejamos de mirar al otro. Ahí es donde ya no miramos a nuestra esposa, ahí ya no miramos a nuestro esposo, ahí ya no miramos a nuestros hijos, al líder, al pastor, ahí ya no los miramos más. Ahí empezamos a mirarnos a nosotros y dice, por lo tanto, todos nosotros, todos, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta. Primera pregunta, ¿miramos la gloria del Señor a cara descubierta? ¿O estamos mirando más lo que hace mi esposa, mi esposo? Selah. Perdón. Esto me habló primero a mí. Todos nosotros que miramos, me corresponde a mí mirar la gloria del Señor a cara descubierta, eso es lo que hizo el Espíritu Santo, me quitó el velo. Eso lo hizo Él, yo no lo podía hacer. Eso no me lo da el estudio. Eso no me lo da la inteligencia, eso no me lo da la comprensión, eso me lo da el Espíritu Santo, me quita el velo, algo que yo no puedo hacer, pero sí yo puedo mirar la gloria de Jesús, eso me corresponde a mí, posar mi mirada arriba, no en el que tengo al lado. Como en un espejo, la palabra de Dios es un espejo que me muestra cómo estoy yo, no cómo está mi esposa, no cómo están mis hijos, no cómo está mi esposa, me muestra a mí, cómo estoy yo. Entonces ahí, si hay arrepentimiento, si hay perdón de pecado, si hay una relación ahora con el Espíritu Santo, entonces ahí dice, somos transformados de gloria en gloria. Solo así, solo así. Si yo miro la palabra de Dios, mirando la gloria de Cristo, lo que Él hizo, y cómo me veo yo un pecador, Señor, y necesito de tu perdón, necesito. Solo así puedo ser transformado de gloria en gloria. Dios ha venido a hacer una obra en la cual nos ha querido incluir al ofrecernos la salvación. Y esto es lo que anunciaba el profeta Jeremías ahí en el 31-33. Dice, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe lo que está diciendo? Ahora van a tener una vida transformada, ahora van a tener una vida diferente. Por eso habla de mi ley en la mente. Esto no se trata de intelectualidad, esto no se trata de conocimiento, esto se trata ahora de tener una relación viva. Yo quiero hacer la voluntad de Dios.
Eso es tener la ley en la mente, el querer vivirla. Ayer hablábamos y decía, si yo estoy sabiendo que hacer esto es pecado, pero me gusta hacerlo, me gusta hacerlo, me gusta hacer eso, pero yo sé que es pecado y puedo no hacerlo, pero ¿saben qué? Eso es en mis fuerzas, eso es en mis fuerzas. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a transformarme, cuando la ley ahora está en mi mente y en mi corazón, yo ahora empiezo a darme cuenta que eso no está bueno, que eso no es algo bueno. Y empiezo a aborrecer hacer eso. No lo quiero hacer, porque ahora ya no me gusta. Ahí es donde soy transformado de gloria en gloria. Ahí es donde la ley ahora está en mi vida y la ley me empieza a cambiar. Ahí es donde voy a ser transformado. Y Ezequiel 36 lo dice, les daré un corazón nuevo. Eso es que nos da una vida nueva. Ya no somos los de antes, ahora tenemos un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Ahora fíjense que dice un espíritu nuevo en minúscula. Pondré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Por eso a veces lloramos un poquito. Se nos caen algunas lágrimas. Pues tenemos un corazón sensible. No. Dice, pondré en ustedes mi espíritu. Y mi espíritu, no sé esta versión, ahí está con mayúscula. Pondré en ustedes mi espíritu. Dice, y haré que cumplan mis estatutos. ¿Por qué los vamos a cumplir? Porque ahora aborrecemos hacer el mal, porque ahora aborrecemos lo que aborrece Dios. ¿Y por qué aborrezco lo que aborrece Dios? Porque ahora Dios está en mi vida y me empieza a hablar y me empieza a transformar y soy transformado ahora de gloria en gloria. Por eso empiezo a aborrecer lo que está mal. Por eso hay algo que no coincide si a mí en realidad me gusta ese pecado. Me gusta. Puedo no hacerlo y gloria a Dios porque no lo hago. Pero eso quiere decir que todavía estoy en mis fuerzas. Cuando yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, empiezo ahora a ser transformada, mi mente empieza a ser transformada, porque ahora la ley de Jehová está en mi mente y en mi corazón, y yo ahora tengo el Espíritu de Dios viviendo en mi vida, y cuando yo pongo mi mirada puesta en la palabra de Dios, y cuando pongo mi mirada puesta en lo que hizo Cristo, y cuando pongo la mirada puesta en lo que soy, ahí es donde me arrepiento. Y ahí es donde recibo el perdón de pecado y ahí es donde puedo ser transformado. Solo así voy a salir ahora de una manera diferente. Y cuando habla de fuego, de poder, voy a salir chamuscado. No voy a salir de la misma manera que entré. No voy a salir. Y ahí es donde se va a manifestar ahora el Espíritu Santo en mi vida. Por eso si Dios no nos hubiese dado el Espíritu Santo, entonces no estaríamos habilitados para poder obedecer. No lo estaríamos habilitados. Y Pablo lo habla en Romanos. 30 veces Pablo va a mencionar el Espíritu en el libro de Romanos, pero empieza en el capítulo 3, versículo 10, dice Pablo, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y muchas veces nosotros nos quedamos con esto. Bueno, vamos a pecar hasta el último día. Bueno, no hay bueno ni a un uno. Y como que de alguna manera justificamos ese pecadillo que vamos teniendo por ahí. Bueno, todavía voy a seguir siendo transformado hasta que Cristo vuelva. Y es real, sí, es real. Es real. Pero
Solamente cuando una persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y recibe el Espíritu Santo, solo así, ahí es donde estamos habilitados para dejar de pecar. Porque no es en nuestras fuerzas. Cuando Pablo está hablando de que no hay bueno ni aun uno, ahí es donde nosotros podemos ver personas que son buenas a nuestros ojos. Pero sin embargo, para Dios no hay bueno ni aun uno, porque no es lo que nosotros hacemos, tiene que ver con quién está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ahí es donde vamos a poder estar habilitados para no pecar más. Y esto es algo que nosotros tenemos que cambiar de pensar, porque la palabra de Dios sí dice que vamos a pecar hasta el último día, pero ya estamos habilitados para dejar de hacerlo. Ya estamos habilitados. No es una concesión seguir pecando. No nos va a aliviar el hecho de decir, bueno, pero hasta el último día voy a seguir siendo transformado, así que todavía me falta. Claro que todavía me falta. Pero yo ya fui habilitado, yo ya soy competente para dejar de hacerlo. Y es una tarea que me empieza a corresponder a mí. A mí. ¿Qué es lo que hago yo? Y cuando Dios empieza a vivir dentro de mi vida por esa obra del Espíritu Santo, entonces ahora sí estoy habilitado para caminar en la voluntad de Dios. Ya soy una persona competente. Y Pablo lo va a decir así en el capítulo 8, versículo 1, dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están unidos a Cristo Jesús? Sigue y dice, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Solo así no voy a tener condenación cuando tengo el Espíritu Santo. Pero también me está diciendo, cuando estoy unido a Cristo, entonces no estoy andando en la carne. Y me gusta esta palabra andar, subráyela, andar, andar. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo va a hablar mucho ahora de la ley y se refiere de 7 maneras diferentes de la ley, pero ¿qué tiene que ver esto de la ley del Espíritu y la ley del pecado? Y nosotros estamos bajo la ley del pecado. Nacemos con una naturaleza caída, eso es estar bajo la ley del pecado. Y Dios, al traer al Espíritu Santo, dice que ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley del pecado, ahora estamos bajo la ley del Espíritu. O sea, no estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo la ley de la gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, ¿a qué? A librarnos de la ley del pecado. Por eso cuando nosotros seguimos pecando deliberadamente, quiere decir que entonces el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Porque la palabra dice que vino a librarnos de la ley del pecado. Ahora, ¿qué es esto de estar bajo la ley del pecado? Y Pablo lo va a decir en el capítulo anterior, dice, yo quiero hacer el bien y no lo hago. Y termino haciendo lo contrario por mis propias fuerzas, no puedo hacer el bien. Y dice, yo descubro que quiero hacer lo correcto, pero hago lo incorrecto. Hay algo, dice, hay una ley en mí, entonces, que me atrae.
Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Y yo traigo un ejemplo. Quería traer otro, pero no conseguí la parte didáctica. Pero quiero que me presten mucha atención. La ley del pecado es como la ley de la gravedad. ¿Vieron lo que es la ley de la gravedad? ¿Hay algo por ahí? ¿Qué puedo tirar? ¿Un celular? No. Ahí está. ¿Qué es la ley de la gravedad? ¿No? Yo suelto algo y cae. Puede caer más rápido, puede caer más lento, pero cae. Hay una ley que atrae. Y Pablo está diciendo, esa ley está en mí y me atrae al pecado. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿qué es la ley del Espíritu que rompe? Entonces, imagínense un avión. ¿Vieron un avión? Haga así conmigo. Haga así conmigo. Haga así conmigo, un avión. No, con las dos manos, yo porque no puedo. Pero un avión con un ala no va. Le estoy diciendo que haga así, no que haga nada. Haga así, como lo sabe. ¿Cómo hace un avión? Ustedes saben que los aviones llevan en cada ala 23.000 litros de combustible. Esos son alrededor de 4 toneladas, ¿no? Eso es lo que carga un avión en sus alas. 4 toneladas de combustible. El avión pesa aproximadamente 400 toneladas. ¿Cómo hace un avión para poder romper la ley de la gravedad? ¿Lo pensó? Esto es física, ¿no? Ya sé que hay alguna... El ser humano descubrió que con una ley superior a la ley de la gravedad, entonces va a poder romper la ley de la gravedad. Y ahí es donde descubrió la ley de la aerodinámica. Con una ley superior, nosotros ahora vamos a poder romper la ley de la gravedad. ¿Cómo hago yo? Entonces, para romper la ley del pecado, ¿cómo hago yo para romper esa ley de la gravedad? Con una ley superior, con la ley del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que si yo sigo en mis fuerzas, tarde o temprano, me voy a caer? Me voy a caer. Y Pablo está diciendo, ahora tengo la ley del Espíritu, que entonces ahora me elimina la ley del pecado. Yo con esta ley superior ahora puedo romper la ley del pecado. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso fíjense qué importante que es tener una relación viva ahora con el Espíritu Santo. Para eso envió el Señor al Espíritu Santo, porque nada vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. No es conocimiento, no es intelectualidad, no es por fuerza, porque no hay bueno ni aun uno. No somos dignos de desatar el calzado de los pies de Jesús. No es por algo que nosotros podamos hacer, es solamente por el Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es empezar a tener una relación viva con nosotros. La pregunta sería, ¿por qué sigo bajo la ley del pecado? ¿Por qué aquello que no quiero hacer lo sigo haciendo? ¿Por qué tal vez me sigue gustando ese pecado? Que tal vez no lo hago, pero que todos los días lucho. Y muchas veces le digo a los hermanos, ¿saben qué?
Basta de decir que esto es una guerra y que estamos todo el tiempo batallando contra el diablo. ¿Estamos en una guerra? Claro que sí. ¿Batallamos con el diablo? Claro que sí. Claro que sí. Pero el diablo no puede tocarme, el diablo no puede hacer nada. Soy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me selló. Y ahora, imagínense que en ese sello es como si hubiese dos globos. Un globo lleno de aire. Y el globo lleno de aire, tarde o temprano, ¿qué va a hacer? Va a caer. Pero cuando yo soy sellado con el Espíritu Santo y ahora está ese poder, ese fuego, ustedes saben que cuando ponen aire más liviano dentro de un globo, ¿qué pasa? Sube, ¿no? De ahí la aerodinámica, los globos aerostáticos, esos que suben. Imagínense, usted fue sellado, es un globo que está cerrado, y ahora viene el Espíritu Santo a su vida y empieza a tener una relación. Y ese aire ahora se empieza a convertir en helio. En helio. Y ahora ya no peco más, ya no voy para el fondo, sino que ahora ¿qué hago? Empiezo a subir, y empiezo a subir, y empiezo a subir. Y ahí es donde soy transformado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque yo ya peleo las batallas desde la victoria. No las peleo para ganar, porque el diablo ya está vencido. Él no tiene una lucha conmigo. Yo tengo una lucha con él. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos ha venido, Jesús le declaró la guerra al diablo. El diablo no le puede declarar una guerra a Jesús, porque el diablo está vencido. Él dijo, yo vengo a hacerle guerra al diablo. ¿Para qué? Para sacarle esas almas que hoy están entenebrecidas. Yo soy el que está viniendo al terreno del diablo para empezar a sacarlas y empezar a llevarlas a mi redil. Y eso es lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros. Pero ahora necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, empezar a tener una relación viva, empezar a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y empezar a decir, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Cerrá tus ojos por un momento. Le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Quiero que te imagines que vas a sacar el registro de conducir y cuando vas al registro, lo primero que te dan es el manual de la ley de tránsito y te dicen, bueno, cuando el semáforo está en rojo no te podés pasar, cuando hay doble amarilla no te podés pasar. Así que a vos te dicen, imagínate, te pasás el semáforo en rojo, castigo, multa. Pasás una doble amarilla, castigo, multa. Te excedes la velocidad, te engancha el radar, castigo, multa. La ley de tránsito no te enseña a manejar. La ley de tránsito, la ley del pecado, lo que te dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora el Espíritu Santo se sube al auto con vos. Y ahora el Espíritu Santo te empieza a ayudar. Y te capacita para que cuando veas el semáforo en rojo puedas frenar, para que cuando veas la doble amarilla no te pases, para que cuando veas que hay una máxima
no te la pases. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La ley fue evidenciada para que el hombre pueda entender que es pecador. La ley lo que nos lleva es a reconocer que necesitamos de Cristo, que no voy a poder dejar de cometer esas infracciones porque necesito una ley superior. La ley no me corrige la conducta. Por eso muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos congregar, podemos leer la palabra de Dios, podemos estudiar en el seminario, podemos venir a los grupos de contención, podemos hacer un montón de cosas, pero eso no me corrige la conducta. Por eso hay personas que pueden venir años y siguen batallando siempre con lo mismo, porque la ley evidencia que necesito a Cristo. Por eso Pablo dice, la ley de Moisés no puede romper la ley del pecado, no la puede romper. Solo una ley superior puede romper la ley del pecado, que es la ley del Espíritu Santo. Y la ley del Espíritu Santo es empezar a tener una relación ahora viva con Él. Yo no sé cómo está tu devocional, yo no sé cómo está tu tiempo de oración, yo no sé cómo está tu tiempo de lectura. Y tal vez vos me decís, no, mirá, yo oro todos los días. Tal vez yo oro mejor que un judío, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. No, yo leo un montón de la palabra de Dios, me la sé de memoria. Estoy a punto de recibirme en el seminario, me hice 3 o 4 estudios. Tremenda la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿esas oraciones hablan de vos? ¿Esas oraciones tienen que ver con tu vida, con tu pecado, con tus debilidades? Pablo dice, debido a que eras débil por la naturaleza pecaminosa, por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los pasos del Espíritu. Como vimos el domingo pasado, lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarme que soy pecador. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿esas oraciones que elevás tienen que ver con vos? ¿O tienen que ver con tu esposa, con tu esposo, con el vecino, con que necesitas más trabajo, más dinero, el auto nuevo, ampliar la casa, estrategias nuevas, Señor, para llevar tu palabra? ¿Con qué tienen que ver esas oraciones? Porque si primeramente no está la mirada puesta en mi vida, en ese espejo, ahí es donde yo voy a salir con una idea nueva, voy a salir con una estrategia nueva, pero voy a seguir en mis fuerzas. Y lo peor de todo, que yo puedo estar sirviendo, puedo estar haciendo lo que Dios me manda hacer, pero no hay transformación en mi vida, porque mi mirada está puesta afuera. Y el Señor en esta mañana quiere que nosotros pongamos la mirada en nosotros mismos.
que veamos cómo está nuestro corazón, que veamos cómo está nuestra mente, nuestros pensamientos, qué sale de nuestra boca, palabra de bendición o palabra de maldición, palabra que edifica o murmuración, palabra que da vida o palabra que da muerte. Cada uno lo puede ver con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo muestra. El Espíritu Santo es fuego consumidor. Cuando hablan no podés salir de la misma manera. Él vino como un estruendo, como ese viento recio, como esa onda expansiva a nuestra vida para cambiarnos, para que ahora sí podamos hacer su voluntad, pero de la manera correcta. Ahora siendo transformados, ahora siendo agentes de luz, como aquel que no tiene el velo, y no como en Moisés, que se lo veía de una manera externa. Ahora viendo nuestro corazón, viendo de lo que sale. Por eso Pablo en Efesios dice, también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra que transforma. La palabra de verdad es la palabra que modifica nuestra actitud. La palabra de verdad es la que nos confronta. La palabra de verdad es la que nos muestra el pecado. La palabra de verdad es lo que nos muestra que no somos buenos. Que es el Evangelio que los lleva a la salvación. Y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. El cristianismo, el ser hijo de Dios, es ahora empezar a tener una relación con Dios a través de Jesús, por medio del Espíritu Santo de Dios. Ese es el único poder que nos transforma. Ese es el único poder que nos cambia. Por eso yo en esta mañana te animo que si vos no hiciste esa entrega de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo, que hoy lo puedas hacer. Que le puedas decir, Señor Jesús,